Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de Paulo Freire, La escuela para una transformación radical de la sociedad, un aprendizaje político. Es imposible pensar la práctica educativa sin educador o educadora, sin profesor o profesora. Tampoco es posible pensarla sin el educando, sin el alumno. Pero tampoco hay práctica educativa sin un contenido que mediatice esa relación entre el profesor, el educador y el alumno. Por tal motivo, esto implica que al tener que tratar un contenido que es el objeto de aprendizaje, de conocimiento, mejor dicho, necesitamos de técnicas, métodos, recursos. Por todo esto decimos que la práctica educativa es un acto de conocimiento, es una situación nociológica. Se dice que la práctica educativa es una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. El educador en esta relación es el que sabe y por lo tanto es el que enseña. Y el alumno es el que escucha y aprende. El alumno tiene derecho a asumir una posición crítica de quienes indagan, quienes preguntan, quienes cuestionan, quienes protestan, de quienes se inquietan vis a vis por el objeto de conocimientos. Ambos, profesor y alumno, saben y aprenden en la práctica educativa, pero se debe insistir en que es deber del profesor enseñar, porque es el que posee el saber. Justamente, el poseer el saber tiene que ver con lo que voy a explicar a continuación. La educación tiene una cualidad política que no tiene que ver con ser partidista. Como profesor, cuando uno entra al aula, no es totalmente neutro. Tiene una posición, una postura tomada, pero debe tener total respeto por las opciones partidistas de los alumnos con los que uno trabaja. Como profesor, además, me debo permitir un cierto nivel de competencia. Un profesor incompetente es un desastre y la competencia en sí misma ya es política. No hay competencia científica que no sea política, o sea, independientemente de la materia que esté enseñando, la enseñanza es siempre un acto político. Y asumiendo la politicidad de la educación, uno debe ser tan específico, debe disminuir la distancia entre lo que dice y lo que hace, la praxis de la lexis, de la política en sí, que tenemos por el solo hecho de ser humanos. Esta es una virtud indispensable con la que debemos contar los profesores, la virtud de la coherencia. Lo que decimos debe ser tan fiel que al decirlo ya casi lo estamos haciendo. El sueño del profesor no se agota en el salón de clases. Por el contrario, cuando se discute con los alumnos cualquier problema de la educación, por un lado me preocupo por lo que pasa en el salón con mis estudiantes, pero por el otro tengo el deseo como profesor de convencer a los alumnos de lo que me parece cierto. Convencer es una especie de victoria. Vencer con. No se habla de imponer nada, no se impone nada, pero ese convencimiento debe venir de parte del alumno. Es decir, el alumno debe estar convencido de que lo que yo le digo es así. Convencer es vencer políticamente. La palabra convencer es específica de la práctica educativa, dicen algunos. Y victoria, de vencer políticamente, es un aspecto específico del acto político.
Por ende, el educador es político y el político es educador. Asumiendo la politicidad de la educación para el profesor y vivirla plena y coherentemente, a esto Paulo Freire lo llama sustantividad democrática. No democracia, como adjetivo, sino como sustantivo. El acto de enseñar es un acto de responsabilidad del profesor, pero es inviable enseñar sin aprender y viceversa. El profesor debe tratar que los alumnos asuman una posición curiosa. Y se debe sobre todo subrayar la diferencia entre transcribir, describir el concepto y aprender el contenido. Aprender es la comprensión más profunda del objeto, necesariamente del aprendizaje del objeto del que estamos enseñando. Espero les haya servido, espero me sirva a mí.